Profesor y compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso constituyente de 1991 en Colombia. La Constitución de 1991 surgió en un contexto de crisis institucional, violencia política, narcotráfico y desigualdad social, con el objetivo de modernizar el Estado y hacer frente a los problemas estructurales que afectaban al país. En 1991, Colombia vivió un momento crucial en su historia política y social con la promulgación de una nueva constitución, un hecho que marcó un antes y un después en el país. El proceso constituyente se llevó a cabo en una Asamblea Nacional Constituyente conformada por diversos sectores, tanto políticos y sociales. El detonante específico para convocar la Asamblea Constituyente fue el movimiento estudiantil conocido como la Séptima Papeleta, que impulsaba la reforma política y la convocatoria a una constituyente. Este movimiento promovió la idea de incluir una séptima papeleta en las elecciones de 1990 para que los ciudadanos pudieran votar si deseaban o no una asamblea constituyente. A pesar de que esta papeleta no era oficial, su masiva acogida motivó al entonces presidente Virgilio Barco y posteriormente a César Gaviria a convocar la Asamblea Constituyente mediante un decreto presidencial. La Asamblea fue elegida el 9 de diciembre de 1990 y estuvo compuesta por representantes de diversos sectores, incluidos partidos políticos tradicionales como el liberal y el conservador, nuevos movimientos políticos, grupos indígenas y representantes de ex guerrilleros que se habían desmovilizado, como el M-19. Este ejercicio democrático fue un impacto significativo en múltiples ámbitos. El primero que vamos a hablar es en el impacto político. El principal efecto del proceso constituyente en el ámbito político fue la refundación del sistema democrático colombiano. La Constitución de 1991 estableció que Colombia es un Estado social de derecho, lo que implica no solo la protección de los derechos políticos, sino también la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. Inicialmente vamos a hablar sobre la descentralización. Se fortaleció la autonomía territorial con la creación de las regiones y entidades territoriales, así como la elección directa de alcaldes y gobernadores. En la participación ciudadana, la nueva Constitución abrió espacios para la participación directa de los ciudadanos en la vida política a través de mecanismos como el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa popular y el derecho a convocar a revocar mandatos de funcionarios electos. Por último, hablaremos sobre el fortalecimiento en las instituciones. En este se creó la Corte Constitucional, encargada de garantizar la supremacía de la Constitución y velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos. También se introdujo la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo como defensores de los derechos humanos. Hablaremos de un segundo impacto, que es el impacto jurídico. La Constitución de 1991 representó una revolución jurídica. Introdujo el concepto de derechos fundamentales de manera más amplia y concreta, al tiempo que se crean nuevas instituciones para hacer cumplir estas garantías. Entonces, hablaremos sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales. La Constitución incluyó un capítulo dedicado a los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales. Se introdujeron derechos como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y el derecho a un medio ambiente sano. Lo segundo fue la acción de tutela. Se creó este mecanismo judicial que permite a cualquier persona reclamar la protección de sus derechos fundamentales de manera más rápida y efectiva. Esto hizo que se democratizara el acceso a la justicia. Tercero, hablaremos del pluralismo jurídico. La Constitución reconoció la diversidad étnica y cultural del país, estableciendo la autonomía de los pueblos indígenas para ejercer sus derechos conforme a sus tradiciones jurídicas. Ahora hablaremos sobre el impacto económico. El proceso constituyente
tuvo un impacto indirecto en la economía, ya que el nuevo marco jurídico favoreció la estabilidad institucional y el desarrollo económico, pero también impuso desafíos en términos de implementación de políticas. Hablaremos inicialmente sobre la economía mixta. La Constitución estableció un modelo de economía mixta, donde el Estado tiene una función reguladora y planificadora, pero también se permite la libre iniciativa privada. Esto permitió abrir espacios para la inversión extranjera y el desarrollo de mercados. Hablaremos ahora de las garantías laborales. Se fortalecieron los derechos laborales como el derecho a la sindicalización, negociación colectiva y huelga con miras a mejorar las condiciones de los trabajadores. La sostenibilidad fiscal. Se introdujo el principio de sostenibilidad fiscal como un eje para asegurar que las decisiones de la política pública no comprometan el equilibrio económico del Estado. Otro impacto del que hablaremos es el impacto social. La Constitución de 1991 fue un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática. Los derechos sociales, económicos y culturales pasaron a tener un estatus constitucional. Hablaremos ahora de los derechos sociales. Se garantizó el acceso a derechos como la salud, la educación, la vivienda y seguridad social. Estos derechos ahora son exigibles ante el Estado. Luego hablaremos sobre la inclusión de minorías. Se reconoció la diversidad cultural, racial y étnica de Colombia, garantizando la representación política y la protección de derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Y por último, la atención a grupos vulnerables. Se fortalecieron las políticas para proteger a los grupos más vulnerables, que serían hombres, mujeres, niños, con personas en situación de discapacidad y desplazados por el conflicto. Hablaremos ahora sobre el impacto ambiental. El impacto ambiental de la Constitución de 1991 fue pionera en incluir por primera vez en la historia del país un reconocimiento explícito al derecho de un medio ambiente sano, por lo cual estaremos hablando de primero la sostenibilidad. Se introdujo el concepto de desarrollo sostenible y la necesidad de preservar el medio ambiente como un patrimonio de la humanidad y de las futuras generaciones. Y como segundo, el control ambiental. Se crearon mecanismos de participación ciudadana en la protección del medio ambiente, como el derecho de los ciudadanos a interponer acciones populares para la defensa del interés colectivo, pues, en esta materia. Ahora hablaremos sobre el impacto cultural. Entonces, el reconocimiento de las diversas étnicas y cultural fue uno de los cambios más importantes de la nueva Constitución. Colombia pasó de un estado homogéneo a uno pluricultural y multiétnico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hubo un reconocimiento de los pueblos indígenas. La Constitución garantizó la autonomía cultural y política de los pueblos indígenas, permitiendo la creación de territorios indígenas con autogobierno. Lo segundo es la protección del patrimonio cultural. Se fortalecieron las leyes para proteger el patrimonio cultural de la nación, incluidos monumentos, lenguas y tradiciones ancestrales. Y por último, la educación intercultural. Se promovió la educación bilingüe e intercultural en zonas con presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Como conclusión, tenemos que el proceso constituyente de 1991 representó un cambio profundo en la estructura política, jurídica, económica y social de Colombia. Fue una respuesta a la necesidad de crear un Estado más inclusivo, más justo y democrático. Aunque muchos de sus avances han sido reconocidos, la implementación de algunos de estos cambios han creado un desafío en la práctica, especialmente en una relación con la crisis de violencia y desigualdad pues que el país sigue enfrentando. Este proceso transformador sigue siendo una referencia clave en la evolución de la democracia colombiana y en la búsqueda de soluciones a los problemas históricos que persisten en la sociedad. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.